Vamos a tomar asistencia. ¿Sus asistencias sí estaban bien? ¿O había que revisar asistencias? No sabemos, Inge, la verdad, cómo estamos en eso. Pero ingresen al CIGE. ¿Podrían, por favor, ingresar y revisar Claro, Inge. de una vez? A ver, Sebastián Burí, Presente, dije. Dani Cárdenas, Presente, Inge. Steven Condor, Presente, Inge. Galo Díaz, Presente, Inge. Santiago Escobar, Santiago Escobar, Víctor Guadalupe. Presente, buenas noches. Buenas noches, Steven Jacome, Presente, sí, buenas noches. Víctor Morocho. Buenas noches. Buenas noches. Mónica Páez, Presente, Inge, buenas noches. buenas Perdón. noches. John Suntaxi, Henry Suntaxi, Clever Vargas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Brian Vergara, Presente. muy bien. El tema que corresponde ver esta semana es conceptos WLAN. Como objetivo tenemos explicar cómo las WLAN habilitan la conectividad de la red, describir la tecnología y estándares WLAN, los componentes de una infraestructura WLAN, cómo la tecnología inalámbrica permite el funcionamiento de la WLAN, cómo un Wireless LAN Controller utiliza CAPWAP,
para administrar múltiples access points, describir la administración de canales en una WLAN, describir las amenazas WLAN, los mecanismos de seguridad WLAN. Ahora me van a decir ustedes que utilizan red de tecnología inalámbrica, ¿cuáles serían las ventajas de esta tecnología? De la inalámbrica, Inge. Y de las WLAN. La facilidad de no tener ahí que estar conectado con un cable, puede estar en cualquier sitio, ¿no? La facilidad de movilidad puede ser una. El alcance, Inge. Ya, Ahí Inge ingresaría al Internet de las cosas. también, sí, así es. La facilidad de interconectar varios dispositivos a mi misma red y poder utilizarlos, como el Google Chrome desde mi teléfono en una misma red. Así es. Tenemos movilidad que se adapta a las tecnologías, necesidades, cambios, es portable. Y tenemos varios tipos, como la WPAN, que es red inalámbrica de área personal, la WLAN, que es una red de tamaño mediano, las Wireless MAN, que son redes de una área geográfica más grande, como un distrito, usa frecuencias licenciadas, las WAN inalámbricas, también de área geográfica extensa, para la comunicación nacional o global, también necesitan licencia. En las WPAN está basada en el estándar 802.15, admite de 3 a 6 metros y trabaja en la frecuencia de 2.4 GHz. Ejemplos de esa tenemos Bluetooth y Zigbee. En la WLAN admite distancias como de 100 metros, se basa en el estándar 802.15 y trabaja en las frecuencias de 2.4 o 5 GHz. Dentro de lo que es Bluetooth, tenemos Bluetooth en los autos, en los wearables, en IoT. La característica de estos es que consumen baja energía, ¿sí? Admite tecnología de malla y tiene velocidad básica mejorada y admite topologías punto a punto y está optimizada para transmisión de audio. En WiMAX tenemos que trabajan en 802 y AAA 802.16, admite velocidades de como de 50 kilómetros, distancias de 50 kilómetros. Y ahora quiero que alguien me hable de la banda ancha celular y otra persona de la banda ancha satelital. ¿Leemos lo que está ahí? No, pues ustedes en comunicaciones ya vieron estas partes. Sí, o sea, sobre los emplazamientos celulares que nos ayudan a tener una red constante mientras nos desplazamos entre células, células de las antenas que tenemos de los emplazamientos, ¿no? Y puede ser, claro, GSM o CDMA, o en este caso tenemos ya el LTE, que es 4G. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Y de la banda satelital? ¿Dónde se ocupa la banda ancha satelital? En zonas rurales o alejadas. Así es.
Sino que como es por satélite, creo que puede ser muy costoso, ¿no? Bueno, están ofertando, yo vi en la televisión en los anuncios de HuxNet, están ofertando internet satelital. Eh, eh, $60 cuesta, Inge. sí, $60 es para el plan, Ajá. $68 para home, con navegación de un mega, creo, y mete, ¿no? 35 gig, No, 35, 20, 20 megas, Inge. 20 megas. Ah, Sí. ya. Trabaja en la banda K, de lo que sabía. No. Banda L, dice banda L, banda Q, banda K y banda C. Ah, en las La tres K dice que bandas. tiene, a ver, la Q dice que tiene un rango de frecuencia en recepción de 11.7 a 12.7 GHz. ¿Ya? ¿Sí? Y la banda K dice que tiene rango de frecuencias de 18 a 31 GHz. Sí, La pero ba- de lo que tengo entendido, este tiene una latencia de 150 milisegundos. 5 OS, ¿no? ya. Y que de lo que sabía, había, no sé si cuando llueve tiene problemas o no tiene problemas. Pero bueno, como este internet sí es un poco más lento porque tiene que la señal subir y bajar como 36.000 kilómetros hasta donde está el satélite. Y sirve para los lugares, como decía el compañero, para una finca, donde no hay internet, en zonas alejadas, zonas rurales, ¿no? O sea, nosotros utilizábamos la banda satelital para conectarnos directo con el Vaticano cuando trabajaba en Radio Católica. Y teníamos varios transponders que nos daban eh, la onda de video y la onda también radial de ellos, la red propia de ellos, satelital. Ah, chévere, Ujú. interesante. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Los estándares 802.11, que son todos estos que ustedes tienen una materia de inalámbricas. Me imagino que revisaron cada uno de estos. En resumen, trabajan en la frecuencia de 2.4 GHz, 11, el 11B, 11G, 11N y 11AX. Bueno, y en 5 GHz, el 11A, el 11N, AC y AX. Las velocidades van a variar, ¿no? Desde 2 megabits por segundo, el otro 54 megabits, 11 megabits, 54 megabits, el G, de 150 a 600 megabits, de 450 a 1.3 gigabits, el 11AC, de 1 gigahertz, y esa es lo que de las velocidades. El de 802.11x tenía alta frecuencia inalámbrica, alta eficiencia inalámbrica. ¿Cuál banda es la que más puede ser susceptible a interrupciones? ¿La de 2.4 o la de 5 gigahertz? Pienso que la de 2.4, porque casi todos los dispositivos están, ¿no? En esa frecuencia. En Así, UHF. así es. Entonces, exactamente, y las interferencias como por ejemplo microondas, el teléfono inalámbrico, si es que están en un hospital, la sala de rayos X, rayos gamma, las señales ultravioleta, interferencias de otras antenas, de radios de los guardias, monitores de bebé, la radio mismo, otras antenas. En cambio, la de 5 gigahertz
ya tiene menos interferencias, ¿no? Y trabaja 802.11 AN, AC, AX. Las organizaciones de estándares inalámbricos tenemos la UIT, la IEEE, la Wi-Fi Alliance. Nivel de componentes de una red inalámbrica. Tenemos, bueno, las tarjetas inalámbricas hay de diferentes tipos, las que están integradas en las tarjetas madres de los equipos, las tarjetas que son USB, como esa que se observa en la lámina. En IoT, quizá ustedes me pueden contar algún, ahí conectan un chip, creo, que le agregan al microcontrolador y ya tienen esa funcionalidad, o quizá el microcontrolador, algunos ya vienen con esa funcionalidad. Sí. Un momentito. Aquí se puede observar un router doméstico que tiene las funcionalidades de switch, de router y de access point. Un ejemplo tenemos el Cisco Meraki Go, que puede, que es un access point, ¿no? Veamos los tipos. El autónomo, que requiere de configuración autónoma, es decir, si yo pongo varios access points autónomos, tengo que configurar en cada uno. Estos access points se conectan con un cable al switch. Los access points basados en un controlador LWAPP, estos trabajan con la configuración del Wireless LAN Controller. Y ambos se conectan mediante cable al sistema de distribución, es decir, al switch de la red. Antenas para WLAN tenemos las omnidireccionales que tienen cobertura de 360 grados, las direccionales que se enfocan en una señal de radio específica, las MIMO que soportan hasta 8 antenas múltiples, ¿no?
Con respecto al funcionamiento de la WLAN, tenemos la ad hoc, la topología ad hoc, que esta se conecta a dos dispositivos sin necesidad de una infraestructura de red. La del modo de infraestructura trabaja con un sistema de distribución, es decir, se conecta con un cable al switch para acceder al resto de la red. El tethering, que es cuando nosotros activamos en el celular un hotspot para compartir el internet, es decir, es un punto de acceso personal. Ahora veamos la operación de la WLAN. Tenemos los conceptos de BSS y de ESA. La zona amarilla representa el área de cobertura, tanto en el BSS como en el ESA. Aquí vamos a trabajar con un SysID, ¿sí? Y el access point, y con los equipos que se van a conectar al access point. En el ESS no es otra cosa que la unión de dos o más BSS a través de un sistema de distribución de un cable, ¿no? Que se conecta. Aquí podemos observar la parte de la trama 802.11, que es muy similar a la Ethernet. Tenemos el campo control de la trama, duración, y aquí se puede observar 4 campos para address. El address 4 es destinado para la parte de tethering con el access point. El address 1 puede ser la dirección origen, destino, la IP y el control de secuencia. Para evitar colisiones se utiliza el CSMACA de tal forma que tiene que esperar que el canal esté libre para poder enviar. Pues aquí se trabaja con half duplex, entonces está propenso a haber colisiones, ¿no? Entonces siempre va a haber una escucha del canal para ver si está inactivo, no hay tráfico, y ahí enviar una solicitud, un mensaje RAID al access point. El access point cuando envía un CTS es cuando ya puede transmitir. Ya, aquí los dispositivos inalámbricos para poder asociarse, primero tienen que descubrir el access point, luego se autentican y luego se asocian. Entonces siguen esos 3 pasos. Para que se asocien, requieren tener el SysID, una contraseña, el modo de la red definido por el estándar 802.11 que se esté usando, el modo de seguridad que se esté aplicando. ¿Ustedes han escuchado de estos modos de seguridad? Web, WPA, WPA2, WPA3 tal vez. Sí, pero no sabemos muy bien para qué es. Ah, ya. Claro, solo tenemos entendido que es de acuerdo al nivel de seguridad o de encriptación de la contraseña, ¿no? Que creo que el WPA2 es más segura. Así es. Gracias. También hay que considerar la parte de las configuraciones del canal, las bandas de frecuencia en uso cuando se diseña una WLAN y se configura la WLAN. Tenemos los modos de entrega pasivo y activo. En el pasivo se envía periódicamente el beacon. Cada beacon va a tener el SysID, el estándar soportado y la configuración de seguridad. Ese es en el modo pasivo. El access point envía el beacon. Aquí en el modo activo, el cliente tiene que tener el SysID
y los estándares soportados. Y eso envía al access point. Luego el access point manda el proof response con el SysID, el estándar soportado y la configuración de seguridad. Veamos ahora un nuevo protocolo que se llama CAPWAP. Este protocolo crea un túnel entre el access point y el wireless LAN controller, de tal forma de que le agrega una capa de seguridad DTLS, Data Transport Layer Security, entre el access point y el wireless LAN controller. Es decir, por el tráfico va a viajar encapsulado y te envía el tráfico del cliente WLAN entre el access point y el wireless LAN controller a través de este túnel utilizando el puerto 5246 y 5247. Si es que está con IPv4, va a operar en el protocolo IP17 y en IPv6 el 136. Veamos cuál sería la función del access point y la función del MAC del wireless LAN controller. En el wireless LAN controller se va a preocupar de la autenticación, asociación y reasociación de clientes, la traducción de tramas a otros protocolos, la terminación del tráfico 802.11 en una interfaz cableada. Y tenemos, en cambio, en las funciones del access point, que los beacons, el envío de beacons y respuestas proof, reconocimiento de paquetes y retransmisiones, la cola de la trama y priorización de paquetes, y cifrado y descifrado de datos de capa MAC. Ya, entonces la parte del cifrado se hace en el access point, ¿no? Y descifrar. La de autenticación en el wireless LAN controller. Ya, aquí se puede ver esta capa de DTLS que le proporciona seguridad en el transporte de la información desde el access point al wireless LAN controller. Es decir, si va a cifrar todo el tráfico de administración y control. Pero este cifrado de datos está deshabilitado de manera predeterminada y requiere una licencia de TLS en el wireless LAN controller. Aquí necesita una licencia activar. Y una vez que usted activa aquí la licencia, se va a activar en el access point. Tenemos también los Flex Access Point, los Flex Connect. Estos tienen la característica de que mientras esté funcionando el túnel CAPWAP, van a tener conexión con el wireless LAN controller y este es el que va a poner cómo van a trabajar. Pero llegado al caso de que si se perdiera la conexión por algún motivo, este Flex Connect Access Point adquiere algunas funciones del wireless controller, como es la parte de autenticación, envío de tráfico de datos del cliente localmente, esas funciones. Veamos la gestión de canales. Para la gestión de la saturación de canales, presenta técnicas para trabajar de manera eficiente, como es el DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, el FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum, y el OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplex. Tal vez alguien me puede explicar el DSSS, otra persona el FHSS y otra persona el OFDM. Estas cosas ustedes yo sé que ya vieron en comunicaciones. ¿Se acuerdan o revisamos rapidito lo que está aquí? Vamos a revisar entonces. El DSSS es Direct Sequence Spread Spectrum.
Y lo que va a hacer es, va a extender la señal a una banda diferente, más grande, para evitar interferencias, ¿no? O sea, si hay interferencia, le extiende a otra banda. El FHSS, en cambio, cambia rápidamente de portadora entre varios canales de frecuencia. Y debe haber una sincronización entre el emisor y el receptor para saber a cuál va a saltar. La orthogonal frequency se multiplexa por división de frecuencia, usa subcanales en frecuencias adyacentes. Por eso se llama ortogonal. Aquí podemos ver los canales, ¿no? Entonces vemos que tienen una separación de 5 MHz entre cada uno, ¿ya? Para que no se sobrelapen, deberíamos usar los que están en rojito. El 1, el 6 y el 11. Esa es una forma de evitar que se sobrelape. Estamos hablando de la frecuencia de 2.4 GHz. Si es que tenemos varios access point configurados, estos no deben sobrelaparse, sobreponerse. En la banda de 5 GHz tenemos 802.11 ANAC y tenemos 24 canales. Entonces aquí podríamos usar el 36, se acaba el 36, inicia el 48, se acaba el 48, inicia el 60. Ahí no se superpone. A la hora de planificar la implementación WLAN hay que tomar en cuenta primero el área geográfica, segundo la cobertura, la cantidad de dispositivos que vamos a necesitar, están marcados con una X la ubicación de los dispositivos, la tasa de datos que los usuarios esperan tener, el uso de canales que no se sobrepongan, superpongan. Y hay que considerar que el área circular es el área de la cobertura. Nivel de seguridad inalámbrica. Hay que considerar la intercepción de datos, intrusos inalámbricos, los ataques de denegación de servicio y access point dudosos. Los ataques de denegación de servicio pueden ser por dispositivos mal configurados, un usuario malintencionado que interfiere intencionalmente con la comunicación inalámbrica, hay interferencia accidental. Y para minimizar el riesgo de este ataque, de dispositivos mal configurados, ataques maliciosos, hay que fortalecer todos los dispositivos manteniendo contraseñas seguras, copias de seguridad, asegurarse de que todos los cambios de configuración se incorporen fuera de horario. Tenemos los access point no autorizados. ¿Cuándo creen ustedes o cómo podrían darse cuenta que en la red hay un access point no autorizado? ¿Cómo en la red? Por ejemplo, ustedes están en un aeropuerto de tránsito y como no tienen datos, ¿Ya? Ah, conectarse. encuentran, qué sé yo, la red que dice Aeropuerto Panamá, digamos. Un ejemplo cualquiera, por decir un nombre les doy Panamá. Y tienen dos señales de Aeropuerto Panamá. ¿Cuál eligen ustedes? Hay una pública y la otra que es de la empresa, privada. Ambas se llaman Aeropuerto Panamá y ambas están libres, digamos.
¿Cuál señal cogen? La que esté más alta. Eso, la señal más fuerte. Ya. Entonces, puede ser que un usuario malintencionado colocó otro access point y le puso el mismo nombre que el access point legítimo. Ya, ese es un malintencionado. De tal forma que, por lógica, el usuario se va a unir al que tenga más señal, ¿no es cierto? Al que tenga una señal más fuerte. Si es que coincide que es el access point del atacante, el tráfico va a viajar primero al access point del atacante y después va a viajar al access point legítimo. ¿Ya? ¿Y Para cómo evitar, sabemos cuál es? que ahorita es, para evitar la instalación de esos access point hay que configurar un wireless LAN controller. Sí, porque si solo ponen access point, no, puede pasar eso, ¿no? También hay que activar políticas de acceso no autorizados, utilizar software de monitoreo para monitorear activamente el espectro de radio en busca de estos access points no autorizados. Otro de los ataques que podemos tener es el de man in the middle, o hombre en el medio, o MITM. Este hombre en el medio está entre dos dispositivos escuchando lo que pasa en la red hasta que encuentra algo que le interese, ¿no? Y lo utiliza para sus fines. A nivel inalámbrico se denomina ataque con access point de red intrusa. Ese es el MITM inalámbrico, ataque con access point de red intrusa. Es decir, introduce un access point no autorizado, lo configura con el mismo SSID del access point legítimo, lo que les decía, el ejemplo que les decía hace un ratito. ¿Cómo se derrota un man in the middle? Identificando los dispositivos legítimos en la WLAN. Es decir, autenticar usuarios. Para eso pueden utilizar un servidor Radius, TACAX. Monitorear la red para detectar los dispositivos o tráfico anormal. Para abordar las amenazas y mantener alejados a los intrusos inalámbricos, tenemos que se puede hacer encubrimiento de 6ID y filtrado de direcciones MAC. En el encubrimiento de SysID se deshabilita el beacon de SysID y los clientes inalámbricos deben configurarse de manera manual con el SysID para conectarse a la red. En el filtrado de direcciones MAC, por ejemplo, usted tiene un access point en su casa. Ya. Se copia las MAC de la tablet, de los celulares de su familia e ingresa y hace un filtrado de direcciones MAC. Que solo los que tengan esas MAC addresses que usted ingresó son los que van a poder acceder. Ya. La mejor forma es usar lo que es la autenticación y cifrado para protegerse. Entonces, aquí hablamos de autenticación, la autenticación abierta, que es la que se utiliza en parques, en shoppings, en cafeterías, restaurantes, hoteles, etc. Y usted como usuario es el responsable de velar por la seguridad. Y puede serlo a través de una VPN. La autenticación de clave compartida, en cambio, usa mecanismos como web, WPA, WPA2 y WPA3 que ya vamos a ver. El web se recomienda ya no usarse. ¿Sí? La especificación original fue la de 802.11
Fue diseñado para proteger los datos utilizando el método de cifrado Reverse Cipher 4 con una clave estática. El WPA, acceso protegido Wi-Fi, utiliza el protocolo TKIP de integridad de clave temporal. Es un poco más fuerte, pero es como tiene que cambiar la clave para cada paquete, se complica mucho y es difícil de descifrar. El WPA2 utiliza el cifrado avanzado AES y es uno de los más sólidos. En el WPA3, ya, esta es la nueva generación de Access Point. Este todavía no ha salido, no está habilitado y utiliza métodos de seguridad que son más robustos, ¿no? Aquí se puede ver en la gráfica. Oye, creo que no me pasé. Aquí estamos. Aquí se puede ver en la gráfica, mire, en donde dice wireless security, aquí ponemos cualquiera de esos. Como les decía, el más fuerte es el WPA2, el que más se utiliza. Y no requiere ningún servidor de autenticación. Cuando los clientes inalámbricos se autentican utilizando una contraseña previamente compartida. Pero a nivel empresarial, el WPA2 empresarial sí requiere de la configuración de un servidor Radius. Y aquí en el Access Point mismo hay una parte donde se puede configurar la dirección IP del servidor Radius. Tanto WPA como WPA2 incluyen protocolos de encriptación, de integridad de clave, como TKIP, y el estándar AES, ¿no? AES significa el que está aquí, Advanced Encryption Standard. Utilizado por WPA2, utiliza un modo de cifrado de contador con el protocolo de código de autenticación de mensajes de encadenamiento de bloques SMP. Entonces, aquí estamos en wireless security, y aquí puso WPA2. Entonces se activa esta parte donde pone AES, y aquí se pone la dirección IP del servidor Radius. También el puerto, que es 1812, que debe estar más abajito o que no sale en esa pantalla, para lo que es autenticación, y 1813 para el accounting de Radius. Aunque también se puede usar el 1645 y 1642. Utilizan la parte de clave compartida con el servidor Radius, el momento que se configura. Tenemos WPA3, este es personal. A nivel personal, bueno, tenemos el personal, el empresarial. En el personal se frustran los ataques de fuerza bruta mediante el uso de autenticación simultánea de iguales. El WPA3 empresarial utiliza 802.1x es decir, trabaja con una suite de criptografía de 192 bits y no tiene compatibilidad con las versiones anteriores 802.11. En redes abiertas no usa autenticación, pero sí usa un cifrado OE, que es un cifrado inalámbrico oportunista. En nivel de IoT, a ustedes que les gusta lo de IoT, tenemos que usa un protocolo de aprovisionamiento de dispositivos DPP para incorporar rápidamente estos dispositivos de IoT. Listo. Tal vez tienen alguna pregunta de esto.
Hemos hecho una revisión rápida, considerando que ustedes tienen una asignatura solo de redes inalámbricas, ¿no? No, Inge, no tenemos eso, es que somos de sistemas. Ustedes no tienen. Claro, No. no. Ya, pero bueno, sí creo que me entendieron. Sí, Con razón que sí. cuando les pregunté de la parte del, claro, les hice una pregunta de comunicaciones y no, nadie me contestó. Sí, disculpen, me confundí con telecomunicaciones. Pero bueno, a ver, dentro de esto hay un laboratorio que es para cambiar el usuario y la contraseña y configurar el SES ID, es el primer laboratorio. Quienes no hayan nunca trabajado configurando esto, yo les pediría que hagan el primer laboratorio de la sección 13. Quienes ya tengan experiencia en Access Point, sí hagan directo el laboratorio que está propuesto, que creo que es el 13227. Sí, Inge, 1327. Sí, Es laboratorio de 13, conocimiento de 1327. ya. Ya. Y si acaban el 1327, hay que hacer el siguiente laboratorio que es el 133. Ya les veo. El 13312. Sí, ese mismo. Yo solo hacía una consulta. Dígame. eh, bueno, va relacionado, ¿no? Lo que pasa es que donde yo trabajo, o sea, la parte de Wi-Fi está restringida a los niños porque no es recomendable. Entonces, solo se tiene en las partes de en áreas restringidas por ejemplo, de docentes, administrativo, pero los niños solo tienen, sí tienen acceso a internet, pero solo son con máquinas físicas. No he averiguado tal vez la razón, pero bueno, se supone que este tipo pues de tecnología, si es por ser inalámbrica, es un poco dañina. ¿Eso es cierto o es un mito? A ver, yo tenía entendido, bueno, yo hice un estudio con niños y cuando estaba investigando información, había un organismo internacional que ahorita no recuerdo cuál era, pero el asunto es que el cerebro de los niños termina de desarrollarse, creo que, si no me equivoco, hasta los 12 años, ¿ya? Y no recuerdo si era en Italia, pero es en uno de los países de Europa. Las escuelas no tenían conexión inalámbrica, sino todo era cableado, justamente por ese motivo. Hasta ahí es donde yo pude investigar esa parte. Claro que las empresas que distribuyen todas estas tecnologías le dicen, no afecta nada, ¿no? Pero más sin embargo, eh, ahorita que estamos todos con teletrabajo y salen muchas noticias, por ejemplo, se habla de que 5G, eh, eh, por la forma en cómo trabajan, eh, tendería a debilitar, a bajar las defensas de las personas, ¿ya? ¿Ya? Y, por ejemplo, también con las antenas celulares, ¿no? Se habla que las abejas eh, salen y ya no tienen dónde, o sea, se pierden porque estas señales inalámbricas interfieren con la forma en que ellas se comunican. Entonces se estaban perdiendo las abejitas, ya no podían regresar a los panales.
las cosas así que yo he leído un poquito de esa parte. También se hablaba de que con la tecnología 5G, que hicieron pruebas en un parque y amanecieron o después de un rato muertas algunas aves, ¿no? En un parque se habla de eso. Pero si usted habla con la gente que distribuye eso, le dicen no, no pasa nada. Claro, por Mm, eso digo, es que es como un mito eso, ¿no? La ciencia cierta no se sabe si es que sí o no. ¿No? igual, por ejemplo, de los microondas, ¿no? De las señales de microondas. Yo cuando recibí en la maestría antenas, mm, bueno, decía un profesor que analizaban las moléculas del agua, ¿no? Y que se dividían. O sea, sí pasan cosas, sí pasan. Igual las pistolitas que ahorita están usando para medir la temperatura, que le apuntan a la cabeza y le matan neuronas. Entonces no hay que dejar que le midan la temperatura apuntando a la cabeza, sino en otra parte Razón. del Ah, bueno, ahora brazo. ya están. Ah, sí, es que yo ya ahora fui a comprar y me midieron, pero en la mano, en la muñeca. Eso, porque si le lanzan acá a la cabeza le matan neuronas. Ujú. Yo esto en comunicación los trataba como radiaciones ionizantes o no ionizantes, ¿verdad? Pero todos los dispositivos que manejan infrarrojos o ondas deberían cumplir con estos estándares de no ionizante, ¿no? Mm, ya, Claro, gracias, Israel. O sea, y de hecho, el otro día me llegó información que decía que están utilizando 5G para propagar el COVID, pero en realidad no es que se propague el COVID a través de 5G, sino que las señales hacen que nuestras defensas bajen. Y al bajar las defensas, somos propensos a contagiarnos, no solo de COVID, sino de cualquier cosa. Ujú. O sea, Inge, la exposición al 5G, si se propagan en las diferentes ciudades, eso quería decir que nos quedamos expuestos totalmente. Así es. Bajan las defensas. Y de hecho dicen que, por ejemplo, si usted en su casa no está utilizando el internet, es recomendable eh, apagar, ¿no? Apagar el router inalámbrico. Nosotros generalmente nos acostamos a dormir con el celular prendido. O sea, dicen que hay que apagar el celular, que hay que apagar el router inalámbrico. Y, pero yo creo que la mayoría de personas no hacemos eso. Yo no hago, por ejemplo. Mm, pero sí deberíamos hacer. Mm, Creo que nadie hace eso. sí. Y de hecho, por ejemplo, si usted hiciera, eh, apaga su router ya, y, y ve las señales inalámbricas que le cogen en su celular, le cogen hasta del vecino que está a unas 3 casas. Los vecinos de las casas de la izquierda, de las casas de la derecha, de las casas que están atrás, le coge un montón de señales inalámbricas. Entonces usted apaga la suya y igual están en el aire el resto de las señales. Pero en realidad sí hay que hacer eso.
Incluso ha habido gente que está enferma con insuficiencia renal. Cuando mi tío se murió con insuficiencia renal. A él el doctor le decía que, le había dicho que tiene que apagar todo lo que son celulares, ¿no? Todo lo que son celulares no le tenían cerca de él. Justamente por lo que se bajan las defensas, me imagino. O sea, y Adrián, usted es en telecomunicaciones, tecnólogo, y conoce esta parte de la parte de que dijo rayos ionizantes y no ionizantes. El Adrián creo que se ha ido a la tacita de café, en serio. Bueno, les trabajen con sus laboratorios.